de la noche, es el tiempo del centro del país. Ahora estamos ya en la televisión. Gracias por estar con nosotros en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Ya le decíamos que estamos de aquí hasta las 9 de la noche a través de los distintos sistemas de televisión restringida. Vamos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Hay que comenzar con esta información que es muy importante y que por supuesto tiene que ver con el día a día. Es importante también destacar lo que ha ocurrido en el marco de el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que México debe revisar su modelo de seguridad ante los niveles de violencia en el país. En este contexto, en la Ciudad de México y en distintas partes del país se realizaron manifestaciones para reclamar acciones del gobierno de México ante las desapariciones. Al respecto, hace unos momentos platicamos con Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de México, quien destacó la responsabilidad que tiene el Estado. Y el Estado tiene el deber de formar al personal y fortalecer a las fiscalías, a las comisiones de búsqueda, a las policías investigadoras, esto para dar con el paradero de estas 105,000 personas. Bueno, es lo que dijo el día de hoy, hace unos minutos, y bueno, pues vamos a estar atentos a esta información y por supuesto a todo lo que representa pues grave dolor que tiene la sociedad mexicana en torno a la desaparición forzada. En la reunión plenaria de Morena, Marcelo Ebrard agradeció la invitación y el apoyo a la política exterior del presidente López Obrador y a los integrantes de la coalición Va por México. También ratificaron a Santiago Krill que será ya el presidente de la Cámara de Diputados. Lili Téllez, luego de decir que ella sí le podía ganar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en las presidenciables del 24, señaló que se debe dejar de creer que todo México es la CDMX y hacer valer que los estados son libres y soberanos. Por su parte, Alejandro Moreno aseguró que no tiene miedo ante el proceso de desafuero que enfrenta, así lo dijo. La Cámara de Diputados tiene su mecanismo, su proceso y siempre dejar claro, respeto total a la Constitución. Nada de miedo. Nada, cero, nunca, pues hemos estado siempre de frente. Bueno, es lo que dijo Alejandro Moreno. Viene un tema, pues sí, adverso para el líder diputado y líder del PRI. El presidente López Obrador confirmó que darán indemnización a las familias de los 10 mineros que están atrapados en el Pozo de Sabinas en Coahuila. Mañana se cumplen ya 4 semanas. Aclaró que los tribunales de rescate no se han detenido y de hablar de un memorial hasta que sean localizados. El gobierno federal admitió un aumento en el caso de los costos de la refinería de Dos Bocas, pero señaló que nadie se ha hecho o hecho negocio. Alfonso Durazo va a dirigir la empresa de creación, esta nueva, Litio MX, la cual estará instalada en Sonora. Y la función pública impuso sanciones nuevas a empresas del sector salud por prácticas monopólicas. Y una nota que también hoy ya es noticia y ya le dio la vuelta al mundo: la muerte de Mikhail Gorbachev, 91 años de edad. Se trata del último dirigente de la Unión Soviética y a quien se debe pues la caída del muro y tantas cosas, cambios que ocurrieron en ese mundo de finales de los 80s, principios de los 90s. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México anuncia campaña para revertir la baja en vacunación de la Secretaría de Salud, de la baja vacunación infantil, ya que solo 1 de cada 3 menores de edad cuentan con el esquema completo. No sé si sea cuestión de campaña o de que hay o no hay vacunas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle de toda la información en el espacio del doctor Leonardo Curcio. 8 de la noche con 8 minutos, ya comienza nuevamente la lluvia intensa en el poniente de la capital de la República Mexicana. Anticipe salida. Si ya no hay necesidad de salir y quedarse en casa, pues qué bueno que lo hace acompañado de Telefórmula y de Radio Fórmula. Y si se encuentra en camino, tanto en transporte público o bien en transporte particular, pues siga sintonizándonos a través del 104.1 FM, 1500 de AM, Tuning Radio y en la aplicación de Grupo Fórmula. Ahí estamos atendiendo su comunicación. Leonel Palacios, vamos hasta el sureste del país, en Chiapas. Fueron retenidos 3 militares. Hay una confrontación por temas políticos que tienen que ver con elecciones. Cuéntanos qué es lo que ocurrió, porque estuvo tensa la situación hace unas horas. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
Hola Jaime, buenas noches. Efectivamente, como bien lo comentas, un saludo desde Chiapas. Pues la situación es el escenario político por un consejo municipal nombrado en el municipio de Teopisca. Desde hace ya varios días, pues grupos de personas habían mantenido y mantienen hasta este momento un bloqueo carretero en este tramo que conecta San Cristóbal, Teopisca y Comitán de Domínguez. La problemática tomó otro escenario cuando el día de hoy, por parte de estos grupos en rebeldía, instalaron nuevos bloqueos. Después de las 2 de la tarde, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas aplicaban este operativo de desalojo en el kilómetro 46 en la autopista San Cristóbal, replegaron sus fuerzas y a la altura de esta base militar en Rancho Nuevo, en San Cristóbal de las Casas, donde también tenían otro retén, al verse rebasados, aquí empezaron la retención de elementos. Retienen a 3 elementos, 3 militares, y también en la base de protección civil, a la salida de San Cristóbal, con ruta Comitán de Domínguez, se llevan también a 6 elementos de protección civil de municipal, y también se llevan a 4 elementos del ayuntamiento, 4 trabajadores. Decirte, Jaime, que fueron liberadas las personas un par de horas después, cuando se enteraron que habían conseguido uno de los objetivos de esta lucha de estos grupos que están actuando de manera radical a base de presión en el escenario político, porque el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas echó abajo el Consejo Municipal que se había nombrado luego del asesinato de quien fuera presidente municipal ahí en Teopisca. Entonces, de aquí hay una orden del parte del Tribunal Electoral que se van a reinstalar a los que conformaban el cabildo. Y en ese escenario liberaron a los retenidos 3 militares, a los trabajadores de limpia y a las 6 personas de protección civil. Hasta este momento el bloqueo continúa, pero ya liberadas las personas, Jaime. Bueno, pues veremos, pero los videos y las imágenes que se dieron a conocer a través de las redes sociales son muy, pero muy reveladoras de lo que ocurrió en ese sitio. Sí, la verdad es que portaban armas de fuego. Hay 7 detenidos. Decirte que la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició ya la carpeta de investigación por los delitos de motín, porque tomaron la caseta de cobro Tuxtla San Cristóbal, amenazando a personal que ahí labora, también a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre estos detenidos hay 2 menores de edad, parte de estos grupos en rebeldía del municipio de Teopisca. Esta es la historia. Híjole, qué pena, Leonel. Vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno, pues vamos a estar atentos a esto. Gracias, Leonel, cuídate mucho. A la orden, un saludo desde Chiapas. Hasta pronto, cuídate mucho. Y bueno, pues sin duda hay imágenes que se ven en las redes sociales que sí son bastante, indigna lo que ocurre con el trato que se le da ahí, en este caso a los militares. Y bueno, se subió la tensión. Por fortuna ya la situación quedó solucionada. Las 8:12, vamos a establecer contacto con Miguel Ruiz Cabañas. Él es político y también, diplomático de larga trayectoria, y hablar de lo que está sucediendo con la Guardia Nacional y el futuro que ve en este sentido. Él fue embajador de México, actual profesor del TEC de Monterrey, con quien he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones. Miguel, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va, embajador? Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarlo, Jaime. Encantado de estar con usted y con su auditorio. Leo el artículo que escribe para el Heraldo de México de la Guardia Nacional y México. ¿En dónde estamos parados? Y en esto de la discusión que viene, esta propuesta preferente que enviará el Ejecutivo, que tiene que ver con las leyes secundarias. Hace unos minutos escuchábamos a Ricardo Monreal, que decía que imposible poder establecer una situación con esas condiciones, que un alumno de primer semestre podría decir que esto no puede ocurrir, pero viene el debate fuerte y viene esta intención, Miguel. Pues sí, yo la verdad es que coincido con el senador Ricardo Monreal. Me parece que la iniciativa es de tal envergadura que requeriría una reforma constitucional y no simplemente una modificación a las leyes actuales. Hay que recordar que la Constitución se modificó al inicio de esta administración, precisamente cuando se formó la Guardia Nacional,
y ahí quedó establecido que quedaría bajo mando civil. Entonces, me parece que el razonamiento jurídico del senador Ricardo Monreal es impecable. Se necesita una reforma constitucional. Pero más allá de eso, yo creo que en México lo que está ocurriendo en los últimos años es que hay un cambio importante en la relación entre civiles y militares en nuestro país. Que, digamos, desde 1946, los militares regresaron a sus cuarteles cuando Ávila Camacho, el último presidente militar de nuestro país, pues dio paso a un mando civil. Y desde entonces, pues la supremacía de los poderes civil, pues no ha estado en duda en México. En los últimos años, con algunas de las reformas y sobre todo las tareas que el presidente López Obrador le ha dado a los militares, a la Sedena y a la CEMAR, pues yo sí creo que se han alterado esos equilibrios que había entre civiles y militares y se les está dando un papel importante dentro del gobierno, funciones que van mucho más allá de su mandato constitucional, realizando tareas que son pues de esencia obviamente civil. Entonces, no solo es la Guardia Nacional, son muchas otras tareas las que se les han asignado a los militares, quienes, como siempre, digamos, en su forma disciplinada de trabajar, pues han aceptado simplemente las tareas que les ha asignado el presidente de la República, que es el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me parece que lo que debería de discutirse no solo es la incorporación de la Guardia Nacional como una tercera arma a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya está el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora tendría también Guardia Nacional. Pero sí, claro. Lo que me parece más importante, francamente, es que esa Guardia Nacional quede supeditada a un mando civil en todo el territorio. Esto me parece muy importante. Mira, hay dos modelos aquí, Jaime, solo dos. El de los países democráticos como España, Francia, Italia, que sí ahí hay un mando civil, ¿no? A pesar de que son policías militarizadas, pero exacto. Y sí están, digamos, como en México diríamos, sectorizadas en los ministerios de defensa para su régimen interior, es decir, su organización, rangos, ascensos, organización, disciplina. Esos son los carabineros en Italia o la Guardia Civil en España. Pero responden a los ministerios del interior, es decir, a las autoridades civiles en lo que son sus funciones policiales. Por lo tanto, sí están supeditadas al mando civil. Esto me parece muy importante destacarlo, Jaime. El otro modelo son los países donde los militares gobiernan, que son francamente Pakistán, Egipto, Venezuela o Cuba. No son países democráticos, hay que decirlo con toda claridad. Miguel, en el texto que usted elabora para el Heraldo de México, habla de esto, de lo que ocurre en España, de lo que ocurre en Francia, de lo que ocurre en Italia. ¿Se ha querido también para socializar esta intención que tiene el gobierno y llevar esta discusión, o que se llevara esta discusión en la Cámara de Diputados, un poco establecer esos modelos? Pero no se habla del todo de lo que ocurre en el organigrama, como usted bien lo comenta. Por eso, a mí me parece que tendría que, digamos, no solo discutirse la incorporación o no a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino cómo se va a supeditar todas las Fuerzas Armadas de México a un mando civil en todo el territorio. Esto es lo que me parece más relevante, porque pues queremos seguir siendo, supongo, una democracia vigorosa, una democracia, un régimen constitucional, el que está en nuestra Constitución, y asignar a los militares funciones que no están previstas en la Constitución, pues no me parece la mejor vía. Creo que es importante. Yo no estoy en contra de que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre y cuando se supedite todo el esquema a un mando civil en todo el territorio, como es en los países democráticos. Y hoy veía, y de hecho incluso
el presidente de la República destacaba en estos argumentos sobre lo que ocurre en torno a la sociedad, porque él ha dicho que el ejército es una de las instituciones, y sí, tiene razón, de las mejor evaluadas por la propia sociedad. Y hoy destacaba esto que destaca el Universal. ¿Quieren más presencia militar en seguridad? Una encuesta de Buen Día está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. Muy a favor, algo a favor, 80%. Seguramente vio la encuesta, embajador. Muy en contra, algo en contra, 17%. No sabe, 3%. La mayoría de los mexicanos respalda el uso de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad pública. Es la encuesta de Buendía y Márquez que hoy presenta el Universal. Hay datos más interesantes. ¿Qué opinar de esto? Yo coincido, sin duda, según la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI de 2020, las instituciones mejor valoradas por los mexicanos son por mucho las Fuerzas Armadas. Yo también creo que la amenaza del crimen organizado en México ha llegado a tal magnitud que rebasa por mucho las capacidades de las policías locales, estatales del país. Entonces, no estoy en contra de que se recurra a las Fuerzas Armadas y que se cree y que incluso se incorpore a la Guardia Nacional, a Sedena como una tercera arma. Yo en todo eso estoy de acuerdo. Lo que me parece más importante, sin embargo, es que quede un esquema de supeditación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional a las autoridades civiles en todo el territorio. Es decir, que el diseño de la política de seguridad y de las acciones corresponden a mandos civiles, como es en los países democráticos, Francia, España, Italia, que son los ministerios del interior los que diseñan la política de seguridad y la ejecutan con el auxilio de la Guardia Civil o de los carabineros. Yo fui embajador en Italia y le puedo decir, es una policía militarizada. Depende del Ministerio de Defensa para su organización interna, pero depende del Ministerio del Interior para todo lo que son sus actividades de aplicación de la ley. Esto es un punto que parece sutil, no lo es realmente muy importante porque ahí las Fuerzas Armadas se supeditan a los mandos civiles. Sin duda, y ahí lo hemos estado viendo y muchos escritos sobre este tema y seguramente, embajador, se escribirá mucho más una vez que entre ya en discusión esto en el Congreso, una vez que se instale ya el periodo y por supuesto también estemos atendiendo la manera en la cual también la oposición va a estar argumentando los contras o lo que está en esta discusión o lo que puede estar en esta discusión que tiene que ver con la Guardia Nacional, su militarización y que pase el control total a la Secretaría de la Defensa Nacional. Embajador, aprovechando que se encuentra conectado con nosotros Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y profesor también, ex embajador de México y profesor del TEC de Monterrey, Mikhail Gorbachev, hoy muere a los 91 años. ¿Quién fue? ¿Qué significó para la política mundial? ¿Qué significa hoy que muera un personaje con estas características, con Rusia en medio de un conflicto bélico? ¿Qué nos deja Mikhail Gorbachev al mundo? Mire, yo creo que Mikhail Gorbachev es una de las figuras políticas sin duda más importantes y más influyentes de las últimas décadas a nivel mundial. Pero paradójicamente es un hombre muy reconocido en Occidente, lo fue en su momento, Premio Nobel de la Paz en 1990, el hombre que puso fin a la Guerra Fría y al entonces enfrentamiento este-oeste, pero que en la Unión Soviética fue visto como el hombre que perdió a la Unión Soviética, que perdió, digamos, la esfera de influencia que tenía la Unión Soviética. Y si usted va hoy a Rusia y a otros países que formaron parte de la Unión Soviética, no tienen un buen recuerdo de él por esa razón. Si usted va a los mercados populares, que los hay en Moscú, va a encontrar figuras de todos los líderes soviéticos, desde Lenin, Stalin, en fin, todos, excepto uno, por cierto, Nikita Khrushchev, tampoco es reconocido, y todos los demás están incluso enterrados en el Kremlin. Pero Gorbachev no es una figura popular. El propio Putin lo dijo muchas veces, pues la mayor desgracia de la Unión del siglo XX fue
que se deshiciera la Unión Soviética. Entonces, en Rusia no es reconocido. Yo le quiero decir algo que me consta porque me pasó a nivel personal. Yo conocí a Gorbachov en Japón, yo fui embajador en Japón. Mire. Y fue a dar una conferencia y ahí me consta que reclamó la actitud de los países occidentales que no estaban manteniendo, digamos, el acuerdo verbal. No fue un acuerdo, no fue un tratado de que la OTAN no se expandiría hacia Rusia. Él dijo, no lo están respetando y eso no está bien. A Rusia eso le incomoda que estén incorporando a los países de Europa Oriental a la OTAN. Entonces sí le preocupaba ese tema y ahora con Ucrania pues vemos cuáles son las consecuencias. Y el impulsor de esto que conocimos en Occidente como la perestroika, ¿no? Que no fue otra cosa que una serie de reformas, cambios estructurales en un estado que que la Guerra Fría lo dejó pues prácticamente en los huesos, permíteme utilizar el término, y de ahí pues era un cambio necesario, ¿no? El sistema económico de planificación central, ¿no? Con las economías, el socialismo real, como se decía, no funcionó en ninguna parte del mundo. Ni en Pero China, no ha funcionado en ninguna parte. Ni en la Unión del mundo. Soviética, ni en Cuba, ni en ninguna parte del mundo hasta hoy. No ha funcionado nunca. Entonces Gorbachov se da cuenta, llega joven a los 53 años a ser el secretario general del Partido Comunista y simplemente se da cuenta de que pues, su país tiene potencialidades mucho mayores, pero que el sistema económico no les permite superar. Y además hubo un tema, que fue la carrera armamentista que les impusieron los Estados Unidos con Reagan a la cabeza, incluso esa iniciativa de los Star Wars, etcétera. Y entonces Gorbachov dice, no, vamos a llegar a un acuerdo con Estados Unidos y a partir del 86 empiezan a retirar misiles de Europa, etcétera. Pero es porque la Unión Soviética no puede competir ni económicamente ni tecnológicamente. Entonces, él, digamos, trata de crear la perestroika, que era una reestructuración económica para hacer menos rígidos los controles, y la verdad es que se le deshace la economía, porque al final realmente no supieron cómo hacer esta transformación económica. Y luego lo hizo junto al glasnost, como se decía. El glasnost era pues, la tolerancia política, y eso hizo básicamente que el ala dura del Partido Comunista pues un día intentara darle golpe de Estado y que otros pues más bien lo defendieran, pero él ya estaba liquidado. Y por eso las élites rusas fueron tan ricas y hoy las conocemos y hoy las vemos así como estos personajes, los dueños de los gasoductos y estas empresas, porque también existió esa manera desordenada de poder privatizar o potencializar la economía que quedó pues prácticamente devastada. Bueno, se privatizó, pero ya no fue con Gorbachov en gran escala. Fue con Boris. Fue con su sucesor, con Yeltsin. Boris Yeltsin. Y entonces surge lo que se llamó entonces en Rusia los oligarcas, que pues literalmente se repartieron los grandes sectores de la economía soviética. Pero note usted una cosa, que son sectores productores de materias primas, sobre todo energía, gas, petróleo, carbón, etcétera. Exacto. Pero no son, digamos, los productos de la industria soviética o rusa no son competitivos en el mercado internacional. No hemos visto computadoras rusas. No. Sí, o el conocimiento, las tecnologías de la información. Eso no fue, ¿no? No son líderes en inteligencia artificial, teniendo a los mejores matemáticos del mundo, Entonces, digamos, la economía rusa hoy, pues es el tamaño de la economía de España, no es mucho más grande. Sí. ¿No? Entonces, y obviamente está muy, muy por abajo de la economía de las grandes potencias occidentales o de Japón o no digamos de China. China lo que hace es que sí liberaliza la economía, pero no la política. Exactamente. Hubo partido único sigue estando, ¿no? Exitosa, pero sin glasnost. Entonces, y China, bueno, pues ahí soy la gran potencia económica y tecnológica que compite con Estados Unidos, sin duda. Pues no quería dejar pasar este momento, embajador, y qué gusto poder platicar con usted, Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, y bueno, pues es embajador, se queda siempre con este rango, y hoy actual profesor
del TEC de Monterrey. Fuerte abrazo, cuídese mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Gusto estar con su auditorio. Hasta pronto. Gracias. Qué interesante, ¿eh? Y sin duda, dos vertientes, ¿eh? De un mismo, bueno, de un tema diferente, lo que tiene que ver la Guardia Nacional con el texto del embajador en el Heraldo de México y todos los puntos donde deben de estar atendiéndose en esta discusión y, por supuesto, la muerte hoy de Mikhail Gorbachev a los 91 años de edad. Ya son las 8:29. Voy directamente contigo, Maru Rojas, porque hablando de esto que planteábamos con el embajador Ruiz Cabañas, ¿qué viene para la discusión de la Guardia Nacional? ¿Se tienen, no se tienen los votos? ¿Cómo va a establecerse esta discusión? Maru, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Morena no tiene la mayoría absoluta, le recuerdan los líderes del PRI, PAN y PRD, los líderes nacionales hoy aquí en San Lázaro, que junto con sus diputados federales, 200 que conforman la Alianza Va por México y sus coordinadores parlamentarios que ya habían tenido sus reuniones plenarias previas, PRI, PAN, PRD, hoy hicieron una reunión plenaria conjunta Va por México y después de tomarse la foto del recuerdo, advierten que si el viernes, que ya se prevé votar de inmediato y dispensándole todo trámite la iniciativa preferente del presidente que enviará el jueves junto con el informe aquí a San Lázaro. La iniciativa parece que viene en forma de leyes secundarias. Si esto así sucede, el mismo viernes estará ya en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su resolución, porque advierten aquí no pasará, y si pasa, si es una ley secundaria y Morena tiene la mayoría, ellos impugnarán en la Corte. Y es que las amenazas a la oposición para no votar en contra de esta iniciativa continúan. Así lo dijo Marco Cortés, líder nacional del PAN. A unos nos amenazan en las mañaneras, a otros nos amenazan por medios de comunicación, a otros con fiscalías. Pero lo que sí les aseguro es que a todos nos amenazan por razones políticas. Una persecución política por no doblegarte ante mí. Solo porque te pongas al lado de mí, pero hincado, te perdono todos tus pecados, no importa lo que seas. Pero si me quieres enfrentar, toda la fuerza del Estado. México se está incendiando, los abrazos ya no sirven para detener los balazos, dijo Alejandro Moreno, que por ello hoy más que nunca tienen que estar unidos y la Alianza por México va. Por ello tenemos que cerrar filas. Tenemos que estar todos juntos trabajando en el propósito de tener un protocolo claro de cómo va a actuar la coalición, no solo en los términos de competencia política, sino cómo va a actuar la coalición con una estrategia inteligente, firme y clara en el desarrollo del proceso legislativo en las próximas sesiones que habemos de tener en el Congreso. Rubén Moreira, quien es aún líder de la Jucopo, mañana cede la estafeta y será el líder de la Jucopo Ignacio Mier, porque cada año cambian de partido según la representatividad aquí en el Congreso. Bueno, les pide a los funcionarios federales que hoy dicen que las cifras son alegres en materia de seguridad, sobre todo a la Secretaria de Seguridad Pública Federal, que se paseen por Zacatecas con sus camionetas, pero sin escoltas, a ver si salen vivos de ahí. Y también que no están en la oposición en contra de que la Guardia Nacional y el Ejército estén en las calles, al contrario, están en contra de que las policías municipales no se fortalezcan con equipos, con buenos sueldos, para que ya toda la población tenga la seguridad garantizada. Y en este sentido, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, advierte que si esta ley secundaria viene de ese modo y solamente para engrosar las filas del ejército en caso de que al actual gobierno no le gusten los resultados del 2024, eso sería muy grave. Porque si en el 24, cuando pierdan, no estén dispuestos a entregar el poder reconociendo su derrota, quieren echarnos a la sociedad, al pueblo de México encima, a los militares, querrán llegar hasta ese punto, y hay que decirlo muy claramente, porque se nos van a dejar venir encima. Ya hoy, de hecho, empezaron a echársenos encima, a ustedes, como diputadas, diputados, a nosotros, como partidos políticos.
Hoy hablamos con el morenista saliente que en su último día al frente de esta máxima Palacio Legislativo de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, nos dice que va a ser laxo el relevo, que no va a haber ningún impedimento de su parte para que Santiago Krill sea el nuevo presidente de la mesa directiva. Así lo dijo. El Pleno habrá de decidir qué es lo que sigue. Yo no estoy aferrado de ninguna manera, obviamente entiendo claro, y lo tuve claro el primer día que llegué aquí y que me senté aquí, lo primero que pensé es que me iba a ir. Y eso lo tuve bien claro. ¿Y qué traté de hacer? Me enfoqué en dos cosas. Aparte del trabajo, ¿no?, que uno tiene que hacer y que es lo normal. En ayudar a todo el que pudiera ayudar. En abrir la presidencia de la Cámara y en tratar de ser empático con todas las personas. Tratar de que la presidencia no fuera una cosa inmaculada en un lugar lejano. Santiago Krill no ha querido hablar hasta que no sea electo por el Pleno, lo cual sucederá mañana en la reunión preparatoria previa, de lo cual estaremos pendientes, Jaime. Y hablando contigo, mi querida Maru, mañana ojalá nos regales unos minutos. Cuídate mucho, ya descansa. Con harto gusto, gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa. Regresamos. Las 8:08, tiempo el centro del país. Andrea Meraz, tienes información. Te saludo, buenas noches. La temprana competencia entre los aspirantes a la presidencia en 2024 no preocupa a la dirigencia de Morena. A decir del líder del partido, Mario Delgado, los perfiles de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente, así como la de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, son excepcionales, con principios, valores y compromisos. Si fueran políticos cualquiera, sin principios, que no fueran partícipes de este gran movimiento, pues evidentemente habría un riesgo de ruptura. A mí no me preocupa que esta competencia adelantada pueda generar una ruptura, y estoy seguro que todos van a mantener la unidad, porque es una cita con la historia. Al reiterar que en el partido existe unidad, a pesar de las impugnaciones e irregularidades que se han manifestado en la renovación interna de Morena, Delgado informó que ya tienen nuevos esquemas de 25 congresos estatales. Este fin de semana nos quedan 7 entidades tal como lo teníamos programado. Déjenme también informarles que hemos revisado todas las casillas de todos los centros de votación del país. Nunca habíamos tenido este proceso de revisión, de auditoría tan preciso, por eso nos ha tomado tiempo dar a conocer los resultados. Las entidades que este fin de semana renovarán sus congresos son Baja California, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Durango. Imágenes de Luis Ramos para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, un proyecto de renovación en los comités y todo lo que ocurrió, que se ha venido retrasando. Vimos algunas inconsistencias, algunos llamados a que se repita el ejercicio. También hay que señalarlo, un instituto político que se metió o que hizo este esfuerzo también es destacable, ¿no? Invitar a sus propias bases, a sus propios miembros a tener esta vida tan pujante al interior de un instituto político, sin duda, yo lo platicaba con el propio Arturo Sánchez Gutiérrez, es destacable esto que hicieron. Veremos qué resultados tienen y cómo terminan, porque luego también estos ejercicios, si no se llevan con una buena dirección y a buen puerto, terminan más confrontando que uniendo a los miembros del partido político. Las 8:40, momento de darle la bienvenida a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Lo mismo digo, Jaime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querida Edna, también es un privilegio poder tener al alcance tu análisis sobre lo que viene el próximo 5 de septiembre. La vista bien puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta situación de la prisión preventiva oficiosa. Edna, ¿qué ve México Evalúa en esto? Hay quienes dicen que están a favor, muy pocos, hay muchos que están en contra. ¿Qué nos dices de esto? Jaime, querido, mira, decirte que el próximo lunes la Suprema Corte va a abordar un asunto de extrema relevancia para el país. ¿Por qué? Porque vamos a definir de qué lado estamos.
Si estamos del lado de la protección de derechos, de un esquema de justicia democrático fundado en esto, en la protección de derechos, o si nos gustan los visos autoritarios, estas capacidades discrecionales donde le abrimos la puerta al poder para que abuse de él y donde los ciudadanos nos podemos ver muy vulnerables porque no tenemos mecanismos de defensa efectivos. La prisión preventiva oficiosa es eso, es una violación de nuestros derechos, de un derecho fundamental, Jaime, el que se nos considere inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. En cualquier sistema democrático, puedes revisar el catálogo de las democracias a las que respetamos. Este es un principio central. Es un escudo que el ciudadano tiene frente al abuso del poder en un ámbito que es brutal. O sea, la justicia penal es lo que el instrumento del Estado, de cualquier Estado, para poderte privar de la libertad. Dime, Jaime, si hay algo más que debe estar más regulado y más controlado que esta posibilidad. Y se relajó en este país. Y hemos vivido en una contradicción desde que reformamos nuestra justicia penal en el 2008, pues vivimos en la contradicción de decir que tenemos un sistema que garantiza derechos y el debido proceso legal, pero dejamos recovecos, los espacios para que la autoridad pueda entrar sin respetar estas garantías y el debido proceso. Entonces tenemos en nuestra Constitución la figura del arraigo, la de la prisión preventiva, que se quedaron como estos vestigios de pues un orden un poco autoritario, discrecional, que ahí veníamos cargando. Lo traíamos en la espalda, traíamos la capa de la democracia y la capa de respeto a derechos, pero también veníamos cargando en la espalda la prisión preventiva oficiosa, estas figuras que no son normales, son anomalías. Este gobierno, un gobierno que se dice de izquierda, y me parece que este elemento de desprotección y de violación de derechos es lo que los separa de cualquier agenda de izquierda al gobierno de López Obrador, decidió ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Estaba antes acotado, una anomalía, pero acotada. Y la anomalía se nos multiplicó por 3. El catálogo creció y por supuesto que empezó a incomodar, Jaime. Y tú me decías, hay muchos a favor y en contra. Y yo creo que el hecho de que el catálogo se haya hecho tan amplio empezó a que muchos mexicanos levantaran la ceja y dijeran, esta anomalía ya no puede persistir. Y entonces, pues la Suprema Corte, la próxima semana, los proyectos de 2 ministros, uno que ha trabajado sobre un amparo, revisión de un amparo, Norma y otro Piña, ministro sobre Norma Piña, acción de inconstitucionalidad, Luis María Aguilar, pues presentarán sendos proyectos donde quieren eliminar esta anomalía para que de una vez nos definamos. ¿Habrá los 8 votos necesarios? Hoy, este martes 30 de agosto, ¿consideras que existan esos 8 votos? No lo sé, Jaime. Yo pienso que quienes forman parte de un tribunal de control constitucional deberían estar muy claros de que la prisión preventiva atenta contra derechos, que es inconvencional. Nos hemos adherido a tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado. Entonces, como garantes de derechos, yo pensaría que deberíamos estar confiados que habrá los 8 votos. Pero también ya recibimos del presidente de la República, de su secretario de Gobernación y de la consejera jurídica de la presidencia, un comunicado y un mensaje que me parece hasta intimidatorio, donde les dice a los ministros, si votan en el sentido de descartar la prisión preventiva oficiosa, estarán dándole un golpe a la estrategia de seguridad. Perdón, son barbaridades. Lo dijo el propio secretario de Gobernación en la plenaria de Morena. Jaime, querido, quisiera decirte que tengo la certeza de esos 8 votos
No lo sé. Hay algunos ministros que antes que su calidad de garantes de la Constitución parece que están más alineados con el presidente y que no quieren incomodarlos y que parecen soldados del presidente en la Corte. Ojalá y me desmientan. Qué fuerte. Me encantaría que me desmintieran durante esta discusión. Entonces, por eso tengo dudas. Pero hay ministros con mucha calidad que saben cuál es su rol, que saben cuál es el rol de la Corte y que estamos ante esta oportunidad, como te decía, de acabar de definirnos. ¿Qué somos? ¿Somos una sociedad que aspira a valores democráticos, al respeto al debido proceso, a los derechos? ¿O somos una sociedad que sigue anhelando estos mecanismos y estos espacios autoritarios y discrecionales donde el abuso del poder puede darse sin contrapesos? Y Jaime, decirte qué ha sucedido. Nosotros en México Evalúa, desde que se aprobó la reforma penal, la cual pues hemos sostenido y queremos que se consolide, pues hemos dado seguimiento a la prisión preventiva. Siempre nos ha preocupado, siempre hemos creído que no debe de existir. Para eso está la figura de la prisión preventiva justificada. Hay personajes y personas que se deben de incapacitar. O sea, no me crean una dogmática de un mundo de fantasía. Hay personas que se tienen que incapacitar, que se tienen que retirar y que deben de ser privadas de la libertad para proteger a la sociedad, para proteger a las víctimas. Pero esto lo decide un juez. Esto no puede darse de manera automática. Debe haber una deliberación donde el juez decide que, dadas ciertas condiciones, la persona debe ser incapacitada y por eso privada de la libertad. No puede ser una decisión del legislativo y no puede ser en un catálogo tan amplio de delitos, porque eso nos lleva a encarcelar a muchos. Claro. 17 años los que están apelando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos casos, Jaime, hay estados donde en este país donde el 80% de sus internos están esperando una sentencia. ¿Sabes quiénes son las más perjudicadas? Las mujeres. Sí, lo he escuchado hoy con Rosario Robles, con lo que vivió, un poco del pasaje de lo que vivió, y ella daba cifras de lo que ocurre, al menos en este microcosmos que puede ser Santa Marta, Catitla, de personas, mujeres que tienen 16, 17 años, que están en un proceso iniciado, ni siquiera les han dictado sentencia. Así es. Entonces, si eso no puede ser tolerable. Los mexicanos tenemos una como cultura punitiva alimentada por los propios políticos, o sea, nos retroalimentamos estos conceptos punitivistas de populismo penal y necesitamos empezar a desmantelarlo, dar el paso y hacer los ajustes necesarios en nuestras instituciones de justicia para que aspiremos a la justicia, para que aspiremos que la justicia sea ese resorte de la paz social y la resolución de conflictos y para que nos reconciliemos con ella, Jaime. Y tiene que ser bajo claves democráticas, claro, y de respeto a derechos y del debido proceso legal, y que estos conceptos empiecen a enraizar en nuestra psique y que realmente seamos ciudadanos que promovemos valores democráticos y que nos quitemos la fantasía de que el populismo penal nos va a resolver los problemas y que a través de medidas de populismo penal podemos resolver la inseguridad, la impunidad. Sí. Nada se ha resuelto a través del populismo penal, todo se ha agravado. Y hemos dejado que nuestras instituciones se reproduzcan su ineficiencia porque estamos subsidiándola a través de estas medidas violatorias de derechos. Escuché ese término de populismo penal hace poco que tuve la oportunidad de platicar con Marilena Morera y lo utilizaba, sí. Y también alguien en esa mesa que tuve con Marilena Morera, con un especialista en temas jurídicos y con el senador Mancera ponía otro tema en la mesa, Están abusando del testigo protegido. Hay que entrar también a detalle en eso, Edna. Quizá sea motivo de otra charla. Cuídate mucho, Edna. Gracias y fuerte abrazo, Jaime. Y descansa. Yo también te mando un gran abrazo. Buenas noches. Cuídate mucho. Es Edna Jaime, directora de México Evalúa. Por último, ya en la recta final de este espacio informativo, está en la línea Alma Rosa García y es CEO de Great Place to Work México. Esta empresa que, bueno, pues está atenta
de todo lo que ocurre en las empresas, los socios, los colaboradores y todos quienes pertenecemos a una empresa. Alma, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Jaime. Buenas noches. Encantada de estar con ustedes. Oye, Alma, a ver, cuéntanos de la modificación que hay en las oficinas. Ya no son de personal, ya se modifica, se profesionaliza recursos humanos y todo lo que está saliendo en relación a esto. Hay una directriz y también hay mejores reclutadores, mejores empresas que tienen un área de recursos humanos muy robustecida. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Sí, mira, la pandemia vino a cambiar muchísimo la situación en el mundo laboral internacionalmente y por eso es que esta vez estamos reconociendo por primera vez a los 100 mejores directores de recursos humanos en México. Fíjate que hay datos muy interesantes donde a raíz de la pandemia, en México por lo menos, podamos saber que el índice de agotamiento laboral, lo que es el famoso burnout, se incrementó del año pasado, que traíamos un 56% a un 75%. Entonces ya empezamos a tener niveles alarmantes en México. 1 de cada 4 colaboradores presenta problemas de salud mental. Al momento que todos nos mandaron a nuestra casa en la pandemia, pues obviamente la jornada laboral se incrementó en casi 3 horas. Y entonces esta dinámica que nos ha llevado con tanto cambio y el incremento de estrés, problemas de salud emocional, pues han creado un reto para las empresas para mantener no solo los objetivos, sino a los colaboradores de alguna manera en la mira de que se sientan bien. También fíjate que hay un fenómeno a nivel mundial que es la gran renuncia. Países del primer mundo como Europa y Estados Unidos están presentando ya renuncias masivas de sus colaboradores, en donde los colaboradores, no importa si se sienten bien en el trabajo, nada más porque ya están cansados, están renunciando. Entonces, en México todavía no hemos llegado a esa ola, pero fíjate que el 41% de las empresas ya registran un aumento inusual de sus renuncias de colaboradores. Y lo que es alarmante también es que, fíjate que el índice de rotación voluntaria en México estamos en el 17%, mientras que en América están en el 10%. Entonces, si volteamos a ver las medidas que han hecho estos 100 directores de recursos humanos de la comunidad de Great Place to Work que estamos reconociendo ahora, ellos lograron que en promedio el índice de rotación que traigan es tan solo del 3%. Entonces, han hecho cambios radicales en bien de los colaboradores, enfocando en equilibrio de vida y trabajo, en salud física y emocional, y sobre todo generando un índice de confianza súper importante. Mira, para una empresa se puede certificar como un gran lugar para trabajar, necesita tener un índice de confianza que es una calificación a los propios colaboradores, a la organización y a sus líderes del 70%. Bueno, la comunidad, las mejores empresas, las 100 mejores empresas tienen una confianza del 81%. Y bastante alto. Sí, bastante alto. Y los recursos humanos tienen un índice de confianza del 91%. Entonces, claramente son estos que están dando la forma en cómo los colaboradores que están poniendo el colaborador en el mapa de la organización, están cambiando la forma de trabajar. O sea, las nuevas tendencias del mundo. Estamos teniendo un poco de problemitas en cuestión de la calidad del aire, Alma. Vamos a intentar a ver si recuperamos tu enlace el día de mañana para que nos ayudes también a comprender lo que significa, como bien dices, la fortaleza del área de recursos humanos en las organizaciones. Primero, por las personas. Y luego por los rendimientos y las competencias y todo lo que está alrededor de las empresas. Así que ojalá mañana nos regales unos minutos. Ahorita tuvimos ahí un pequeño problemita en la calidad del aire. Es Alma Rosa García, ella es CEO de Great Place to Work. Mañana recuperaremos la charla. Nos vamos. Gracias a nombre de todos. Gracias, Sandra. Gracias, Norita, gracias a todos, gracias Carmen, gracias al ingeniero, gracias, sigan en Grupo Fórmula mañana, nosotros juntos a las 5 de la tarde por la 104.1 1500 y aquí a las 7 por el espacio del Dr. Curcio. Cuídense mucho, descansen.